Vamos a hacer un inciso de unos 5 minutos para que puedan hacer la presentación de comunicaciones, que son menos de las que aparecen en el programa, porque ya digo que hay varias personas que me han comunicado que no van a poder comunicar, a la redundancia, por razones personales. Con lo cual yo sí les pediría, por favor, que que hiciéramos ese inciso, pero que volviéramos para que los compañeros investigadores que van a participar pues puedan comunicar y participar de esto. Gracias. Vale. Bueno, pues seguimos la jornada de hoy con la presentación de las comunicaciones. Antes de nada, señalar que todos estos postes que rodean tanto por fuera del salón de grado como los que están a ambos lados de este salón son de personas que han presentado comunicación, que no han podido asistir presencialmente, pero han sido seleccionados para mostrarla en estos lugares. A continuación, la primera de las comunicaciones es de Carmen García Ruiz. Lleva por título Las vías de integración de Cataluña en la Unión Europea a la luz del Libro Blanco sobre Transición Nacional. Paso la palabra a Carmen García Ruiz. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, por haberme invitado a participar. Yo comencé a estudiar un poco el tema del reconocimiento, pero luego llegué a esto y me pareció tan interesante que cambié el tema. Voy a hablar de las vías de integración de Cataluña en la Unión Europea de acuerdo con sus informes contenidos en el Libro Blanco sobre Transición Nacional. La proclamación por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017 de la República Catalana como Estado independiente y soberano supone la ejecución de la primera de las 3 fases diseñadas y analizadas por el Libro Blanco sobre la Transición Nacional del 29 de septiembre de 2014. En concreto, estas fases se dividen en 3 grandes bloques temáticos, que son el contenido de este Libro Blanco. El primer bloque se refiere a la consulta y al proceso y se divide en 2 etapas: la declaración solemne del Parlamento y la proclamación de la independencia. A esta primera etapa, según se ha diseñado en ese Libro Blanco, seguiría una segunda que consistía en el establecimiento de las estructuras de Estado suficientes para que estuvieran preparados en el momento que ya existieran esas estructuras de Estado. Y el tercer bloque analiza las relaciones de Cataluña no solo con España, sino también con la Unión Europea y con la comunidad internacional. Se puede decir que estos informes lo que hacen es que analizan el procedimiento de transición hacia una Cataluña independiente, trazan escenarios futuribles en base al análisis jurídico y político que llevan a cabo y, por último, diseñan medidas a tomar en función de cada uno de esos escenarios que han diseñado previamente. No resulta, por tanto, exagerado pensar que del grado de cumplimiento de esas hipótesis de trabajo que se analizan en el Libro Blanco y de las medidas descritas en respuesta a estas hipótesis dependía en gran medida el éxito de la futura República. Es significativo, y por eso lo he traído a la diapositiva, las declaraciones en el prólogo del Libro Blanco, que es elaborado por el Consejo Asesor de Transición Nacional. En este prólogo, el presidente Artur Mas dice: la ilusión y la esperanza por la oportunidad única que tiene nuestro país para poder construir entre todos, y si así lo decidimos, un nuevo Estado que permita desplegar el gran potencial que tenemos, no debe hacernos olvidar que este proceso exige un ejercicio riguroso y honesto de conocer las dificultades a las que nos enfrentamos, identificar los riesgos y analizar las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Ese era el objeto del Libro Blanco: llevar a cabo un ejercicio honesto y riguroso que analizara esta situación. Bien, lo que voy a hacer en primer lugar es reproducir, casi textualmente en ocasiones, cuáles son las ideas de partida, las premisas y los escenarios que se contienen en el Libro Blanco. Como idea de partida, se habla hasta en 3 ocasiones de lo importante que son estas 2 ideas, y repiten esa palabra, importancia. Importancia de preservar los derechos adquiridos de los ciudadanos, cuando hablamos
de las vías de integración de Cataluña en la Unión Europea y la importancia de tener en cuenta la gran complejidad de organizar un proceso de salida de la Unión Europea. Partimos de ahí para el libro. Existen dos premisas a continuación, que son la falta de regulación expresa en derecho europeo y en derecho internacional de un caso como el catalán, en primer lugar, y en segundo lugar, la flexibilidad y el pragmatismo de la Unión Europea, que son dos premisas que se entiende que juegan a su favor. Una vez que sientan las ideas y las premisas, analizan las condiciones y requisitos para ser miembros de la Unión Europea. Citan pues, lo que jurídicamente se establece: ser un Estado europeo, respetar los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y cumplir los criterios de Copenhague. Ante estos requisitos, afirma: parece evidente que un futuro Estado catalán cumpliría holgadamente estas condiciones y requisitos de admisión. Así lo acredita su prolongada pertenencia previa a la Unión Europea. Identifican una serie de obstáculos a salvar, pero que son meras cuestiones de logística. Instituciones a establecer, medidas a adoptar, pero entienden que esas dificultades las pueden salvar apelando a la experiencia que tiene Cataluña y no entienden que sea un problema de gran entidad. Por lo tanto, cuando hablan de condiciones y requisitos jurídicos, consideran rotundamente que cumplen estas condiciones. Respecto al reconocimiento internacional, no se ve problema en que no existiera un reconocimiento internacional previo y afirma que puede ser la Unión Europea la primera en llevar a cabo ese reconocimiento. ¿Vale? Y luego analizan los 4 escenarios posibles tras la constitución del Estado de Cataluña. Los escenarios son permanencia y adhesión ad hoc como escenarios más favorables y adhesión ordinaria o exclusión como escenarios más desfavorables. Respecto del escenario de permanencia, dicen: el nuevo Estado continúa integrado sin interrupción en la Unión, dado que se trata de un territorio que ya forma parte de la Unión Europea y que su población disfruta de la ciudadanía europea y del derecho europeo. No se le obliga a salir de la Unión Europea y a solicitar desde fuera la integración. De acuerdo con este escenario, Cataluña, una vez declarada la independencia, continuaría siendo miembro de la Unión Europea y tendrían que llevar a cabo un proceso que describen. En primer lugar, el Parlamento de Cataluña emitiría una declaración abogando por la permanencia. Esa declaración la firmaría, sería el presidente de la Generalitat quien la enviaría al Parlamento de la Unión Europea, y entienden que dentro de la Unión Europea es el Consejo Europeo quien debería tomar la decisión y pronunciarse al respecto. Una vez que el Consejo Europeo se pronunciara, se iniciaría un proceso negociador de reforma de los tratados, puesto que habría que integrar a un Estado nuevo, y ese proceso negociador, en el que no vamos a detenernos demasiado, pero básicamente abogan porque la revisión del tratado se lleve a cabo por el artículo 48, porque entienden que es un artículo más flexible para sus intenciones y que no prevé mecanismos de bloqueo, ¿vale? De forma que esta permanencia continuada en la Unión Europea exigiría alguna que otra medida transitoria que, según el informe, podría incluso obviarse si nos adaptamos o si acogemos la solución escocesa, que requeriría una colaboración activa del Estado español, de manera que cuando se proclamara la independencia por parte de Cataluña, ya el Estado español hubiera negociado la entrada y hubiera sido simultánea la declaración con la permanencia. Después de este escenario de permanencia llega el de adhesión ad hoc. En el escenario de adhesión ad hoc, la Unión Europea no acepta la permanencia automática del Estado de Cataluña, pero, dicen textualmente, dadas las circunstancias específicas del caso, decide emprender un proceso de adhesión ad hoc con rasgos específicos que permitan una adhesión rápida y un régimen transitorio dirigido a asegurar el mantenimiento del máximo número posible de relaciones jurídicas, económicas y políticas con la Unión Europea y el mantenimiento de derechos y obligaciones de los ciudadanos y empresas que operan en Cataluña. Es decir, no hay una permanencia automática, sale Cataluña, pero entra rápidamente y con un proceso simplificado, un proceso
facilitado desde las instituciones de la Unión Europea. ¿En base a qué? Bueno, ellos aquí citan el artículo 49, modulado con la aplicación de un régimen transitorio a instancias de las instituciones de la Unión Europea. Ese artículo 49 terminaría con un tratado de adhesión que requeriría mayoría absoluta del Parlamento y el acuerdo del Consejo por unanimidad. Y así describen cómo sería el escenario de adhesión ad hoc. Pasan después al escenario de adhesión ordinaria. En este caso, Cataluña sale de la Unión Europea, pero en vez de volver con un procedimiento rápido y fácil como en el de adhesión ad hoc, volvería como un tercer Estado normal y corriente que solicita su adhesión a la Unión Europea. Respecto a este escenario, dice, implicaría hacer caso omiso de la pertenencia de Cataluña a la Unión durante casi 30 años y situaría a Cataluña en la misma posición en la que se encuentran hoy Estados declarados oficialmente candidatos a la adhesión. Y además destacan que este escenario sería, de alguna manera, tendría un carácter disuasorio. Sería como un poco penalizando esa decisión de Cataluña. Y por último, hablan del último escenario, que es el de exclusión, en el que la Unión Europea se niega a abrir de forma inmediata el proceso de adhesión, ni siquiera se plantea un proceso de adhesión de Cataluña, y dicen, en el supuesto de que fuera el Estado español quien no reconociera la independencia, como el Estado español no reconocería la independencia, no se modificarían los tratados. Luego, el derecho europeo seguiría vigente en Cataluña. ¿Vale? A continuación, hablan de las posibilidades de aplicación de los diferentes escenarios. Y aquí se dice, los motivos que pueden aducir las instituciones europeas y los Estados para adoptar una posición u otra no están legalmente explicados ni tasados. Y como no están legalmente explicados ni tasados, pueden ser de cualquier índole. Y citan motivos jurídicos, pero sobre todo entienden que serían por motivos económicos, políticos, jurídicos y económicos. A continuación enumeran los argumentos en contra de la integración de la Unión Europea. Solamente los enumeran. Son capacidad de absorción de un nuevo Estado, efecto de emulación, lo que supondría de propagación a otros Estados de la Unión Europea, la incorporación de la Unión Europea a la Unión Europea de un futuro Estado catalán independiente, el efecto de emulación, lo que supondría la incorporación de violación del principio de integridad territorial, pero a este respecto dicen, debe recordarse que el respeto del principio de integridad territorial forma parte del derecho internacional público y afecta a relaciones entre Estados, pero no a situaciones dentro de un Estado. Es el único argumento que rebaten de los 4 que enumeran, y lo hacen así. Y por última instancia, se refieren al argumento en contra, según el cual un futuro Estado catalán no habría sido una parte de los tratados constitutivos de la Unión Europea y por tanto debería pedir el ingreso como un tercer Estado ajeno. Después de decir los argumentos en contra, señalan los argumentos a favor, que son 2. En primer lugar, los relacionados con los valores que persigue la Unión Europea. La Unión Europea, más que una organización de cooperación, es una organización de integración y sería ir contra sus propios objetivos y naturaleza excluir a un Estado como el catalán. Y el segundo es desde una perspectiva económica, por 2 motivos. Porque serían muchos, dicen, los Estados miembros que se perjudicarían si Cataluña sale de la Unión Europea, y porque Cataluña va a ser un contribuidor neto a la Unión y no un Estado receptor, ¿vale? Y dicen, el dilema en realidad no es si Cataluña acabará formando parte de la Unión Europea, sino cuándo y cómo lo hará. Y es si esto es así, a pesar de que la lógica y el pragmatismo parecerían propiciar el escenario de permanencia, en caso de un veto sancionador, el escenario más plausible sería el de la adhesión rápida y con régimen transitorio. Por lo tanto, después de llevar a cabo el análisis, sitúan como escenario más probable el de adhesión ad hoc, con un régimen transitorio nacido de la Unión Europea. Luego hace una serie de consideraciones que, como voy mal, no me voy a detener. Bueno, ya termino. Los puntos controvertidos que se derivan de este análisis
o al menos a mí me lo parece, del informe y de su literatura. Yo voy a señalar 4 carencias. En primer lugar, llama la atención que el carácter o no pactado del proceso no se ha analizado con detenimiento. Es decir, no se diferencia entre una proclamación de independencia unilateral o una proclamación de independencia pactada. Con lo que eso supone, y se pone encima de la mesa esas opciones tan contrapuestas y con consecuencias tan diferentes para el nuevo Estado. Se habla al mismo nivel de la solución escocesa, que requiere una actitud totalmente proactiva por parte del Estado español, y no se llega a analizar con detenimiento qué ocurriría si el Estado español se niega a reconocer a Cataluña y se niega a pactar esta salida, ¿vale? Lo segundo es cuando habla del respeto a los valores, cuando como argumento a favor el respeto por Cataluña de los valores del Tratado de la Unión Europea, no menciona ni analiza todos los argumentos en contra que puede tener este razonamiento, puesto que precisamente si se lleva a cabo una declaración unilateral en contra de las normas establecidas por la Constitución española, se estaría violando ese artículo 2 por cuanto no se está respetando el Estado de Derecho. Sin embargo, no se menciona esa hipótesis. Sobre la premisa basada en la falta de regulación expresa de un caso similar, al margen de la lógica de que no exista una regulación similar, puesto que los Estados, al firmar el Tratado Constitutivo, no iban a prever su propia secesión, al margen de la lógica detrás de esta ausencia, existe quien entiende que si se llevara a cabo una declaración unilateral, los Estados europeos estarían obligados, en base al artículo 4.2 del Tratado, a no reconocer a Cataluña, porque el artículo 4.2 habla de que los Estados miembros respetarán las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial. Ninguno de estos razonamientos son manejados en el informe. Y por último, se obvia y no se menciona en ningún momento la posición que la Unión Europea venía manteniendo respecto a un caso como el catalán, que si bien es cierto que no existía una declaración, había declaraciones de la Comisión bastante rotundas en este sentido, que siempre apuntaban en una misma dirección. Si un Estado sale y quiere entrar en la Unión Europea, debe hacerlo por la vía del artículo 49 como un Estado normal y corriente, es decir, adhesión ordinaria. Sin embargo, no es el escenario que manejan como más probable, a pesar de que es la posición que la Unión Europea ha afirmado con rotundidad en varias ocasiones previas. De hecho, es en el mismo tenor en el que se pronuncia la Unión Europea cuando ocurre el referéndum. La Comisión hace una declaración afirmando que incluso si es pactada la salida, tendría que volver a la Unión Europea por la vía del artículo 49 como un tercer Estado. Conclusiones finales. No parece demasiado útil para el objetivo de estos informes obviar manifestaciones, discusiones doctrinales o simplemente reflejarlas sin entrar a debatirlas ni rebatirlas en ningún momento. La impresión que produce es que nos encontramos ante análisis que se centran en argumentar y justificar extensamente los escenarios que les son más favorables, mientras que obvian y no prevén los adversos, que son precisamente los más necesitados de estudio y de propuestas de medidas de reacción. Esto provocó una ausencia de respuesta cuando se hicieron realidad, a pesar de las evidencias claras que apuntaban en este sentido. Un análisis honesto y riguroso, con miras a contribuir de manera eficiente a diseñar un proceso eficaz, debería haber detectado las importantes carencias y evidencias contrarias existentes para estudiar las formas de subsanarlas, o al menos ser consciente de ellas para trabajar en la dirección necesaria para salvarlas. Sin embargo, lo que hacen es llevar a cabo afirmaciones que descansaban en la buena voluntad de otros implicados, en este caso del Estado español y de la Unión Europea, que ya habían manifestado previamente la ausencia de esta voluntad, por lo que resulta mucho más difícil de comprender las afirmaciones contenidas en este informe si no se entienden desde el lenguaje del deseo y no de la realidad que estaban llamados a analizar. Bien, a continuación.
continuación cedo la palabra a Juan Luis Jiménez Ruiz, cuya comunicación lleva por nombre alguna hipótesis sobre la forma de la República de Cataluña, y aprovecho para reiterar que el tiempo máximo de comunicación es de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Trataré de ajustarme a los 10 minutos que me conceden. Bueno, como bien ha dicho la compañera, ¿no?, cuando señalaba el título de mi comunicación, vengo a señalar algunas hipótesis, ¿vale? No tanto mías más bien son algunas reflexiones, sino hipótesis que los propios redactores, ¿no?, de la Ley 20-2017, ¿no?, de Fundación de la Seguridad Jurídica, y Fundacional de la República, ¿no?, se plantearon a sí mismos a la hora de plantear este texto, que recuerdo, pues nunca, es decir, como es conocido, no llegó a estar en vigor. Se aprobó un viernes, 8 de septiembre, y el 11 de septiembre, mediante providencia del Tribunal Constitucional, pues se invalidó la norma. Por tanto, entra en un viernes, se publica un viernes, y un lunes pues ya declarada invalida por el Tribunal Constitucional, y además tampoco llegó a cumplirse nunca la disposición, ¿no?, adicional tercera, que preveía, ¿no?, que la ley se aplicaría una vez que entrara en vigor se viera que había ocurrido con el referéndum, ¿vale? Por tanto, son hipótesis no mías, repito, sino de los propios catalanes una vez que plantean o publican esta norma. Sustancialmente, mi trabajo quisiera dejar constancia también, ¿no?, de la complejidad del tema. No es solamente un problema jurídico, sobre todo es un problema social, yo creo, ¿no? Es decir, hay un sector de la sociedad que ve legítimamente, también yo creo, habrá que ver lo que dicen los compañeros penalistas mañana, pero es decir, pueden desde luego albergar sentimientos, ¿no?, que conduzcan a la independencia. Obviamente se topan con la realidad jurídica del sistema jurídico español, ¿no?, con el sistema constitucional, que no les permite, es decir, por lo menos tal y como se plantea, alcanzar esa independencia, ¿vale? Esta norma, con esta... retomo, ¿vale? Trataré de explicar brevemente el resultado de mi análisis en torno a cómo se organiza la ley de transitoriedad de la República de Cataluña. Es decir, voy a tomar como referencia la propia ley 20-2017, y a partir de ella veré cuáles son las previsiones, ¿vale?, que la norma plantea para plantear esa república, esa hipotética República de Cataluña. Hipotética República de Cataluña que choca, repito, frontalmente con el régimen constitucional. Planteo el régimen constitucional español, prevé una conexión adestra, ¿verdad?, a los niveles internacionales, pero también planea una organización interna del Estado español. También esta norma, de forma transitoria, es decir, que ellos mismos catalogan como Constitución, plantea esa partición y esa conexión. Sin embargo, veremos, ¿no?, que esa conexión, bajo mi punto de vista, no es perfecta, porque ni siquiera la norma, es decir, ellos ya dan por hecho que forman parte de los sistemas internacionales, cuando dicen que reivindican, ¿no?, la vigencia y continuará la vigencia del derecho de los tratados internacionales y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, continuarán estando vigentes dentro de una vez que marche, ¿no?, esta República de Cataluña, ¿vale? Sin embargo, esto supone como evidente también la suplantación de una identidad estatal frente a otra identidad estatal con su propio multinivel jurídico. Es decir, pensemos a nivel internacional general, Naciones Unidas, nivel internacional regional, Consejo de Europa y Unión Europea fundamentalmente. Y así también son las normas, las patas jurídicas en cuanto a derechos fundamentales que la propia norma recoge, ¿vale? Recordemos, por tanto, título tercero, artículo 93 y siguiente de la Constitución, ¿no?, cuando se refiere a tratados internacionales, y prevé su mecanismo de adhesión a estos tratados, a estas organizaciones internacionales. Sin embargo, como digo, la propia norma 20-2017 en ningún momento plantea un mecanismo de este tipo. Directamente subsume, ¿no?, o hace continuar la norma jurídica internacional en la propia norma, con lo cual ahí hay una incoherencia, bajo mi punto de vista, bastante grande, ¿vale? Claro, ante la cuestión, ¿habría supuesto la independencia de Cataluña un nuevo Estado?
si es así o no es así, es decir, estamos hablando de nuevo de una hipótesis, nunca, es decir, no podemos hablar en la actualidad de que esta ley de transitoriedad llegó nunca a estar en vigor, por tanto nunca fue una constitución y por tanto nunca tuvimos un nuevo Estado, ¿vale? Si nos fijamos ya en el articulado, algunas notas que me han llamado la atención, el artículo 1, por ejemplo, ¿no?, que fija la forma del Estado catalán primero en una república y luego nos dice de derecho social y democrática, ¿vale? Nos fijamos en esto y llama la atención que es la inversión, exactamente la opuesta del artículo 1 de la Constitución española, ¿no?, que es un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, invierten, es decir, parece que un poco están convirtiendo, es decir, están realizando el objeto opuesto, ¿no?, de lo que supone el Estado español para ellos, para configurar pues su Estado. En el artículo 2 dice que la soberanía está en el pueblo catalán y aranés. Claro, una consecuencia lógica, si tenemos un Estado nuevo, por fuerza tiene que tener el elemento de la población, y la población la sitúa en el Estado catalán y aranés. Por su parte, el artículo 4 plantea la conexión ya con el derecho de la Unión Europea y con el derecho internacional. Sin embargo, llama mucho la atención su redacción. No, he olvidado la norma y no la puedo leer textualmente, ¿vale? Pero llama la atención en varios sentidos, ¿no? Y es que, por un lado, este intento de constitución trata de instituir un nuevo Estado, como digo, y se entiende a sí mismo vinculado, es decir, aún no ha nacido y ya se ve vinculado al sistema tanto internacional general como internacional regional, sin que ni siquiera tenga los mecanismos, ni se planteen. Cierto es que estamos hablando de una ley de transitoriedad que todavía no, es decir, pero esta propia ley de transitoriedad se considera a sí mismo constitución hasta tanto tengan una nueva, ¿vale? Sin embargo, no plantea, hasta donde yo he visto, mecanismos para ratificar tratados internacionales o para formar parte de organizaciones internacionales. Idéntica previsión aparece en el artículo 10, ¿no?, cuando dice continuidad del derecho vigente, como digo, ¿vale? Automáticamente reciben el derecho que ley. Claro, es llamativo, incluso en la sentencia del Tribunal Constitucional, las 4 o 5 sentencias que tiene durante el mes de noviembre, ¿vale?, hay un par de ellas que sí que, es decir, con más o menos suerte, comentan, ¿no?, los vínculos internacionales que se digamos, es decir, que hace ejecutable este hipotético Estado, ¿vale? El Tribunal Constitucional hace un comentario bastante amplio de ello, ¿vale? Y lo mismo, tanto los artículos 13, 14 y 15, régimen jurídico de continuidad del derecho de la Unión, continuidad de los tratados internacionales, ofrecen, bajo mi punto de vista, también un catálogo de perlas jurídicas, y es decir, lo utilizo con ese término, ¿vale?, por la excepcionalidad también que vemos en estos artículos, ¿vale? Finalizo también aludiendo a lo dispuesto en el artículo 22, muy relevante bajo mi punto de vista, y es cuando hablan del multinivel jurídico de protección de derechos humanos, ¿no?, o derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional, que es del que estamos hablando, ¿no? Y no llama la atención que reenvía automáticamente, es decir, se separan del Estado español y rompen con el régimen constitucional, con la Constitución española. Sin embargo, permanecen vigentes los derechos, es decir, en primer lugar, además, permanecen vigentes los derechos fundamentales que se enuncian en la Constitución, los del Estatuto de Autonomía, luego saltan al nivel internacional general, Declaración Universal de los Derechos Humanos con los pactos del 66, seguidos por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, aquí vemos un multinivel genérico de protección. Este mismo multinivel bien podría ser el español, complementado, por supuesto, con otros pactos, ¿no? Pero también considero que tampoco hay ningún orden en esa relación, ¿no?, a la hora de citar esos textos. Solamente para concluir ya, decir, ¿no?, que bajo mi punto de vista, hablando de Cataluña y con todo el respeto vaya por delante, ¿no?, creo también que estamos ante un caso, ¿no?, de surrealismo jurídico, ¿no?, a la hora de ver, por un lado, la realidad del Estado español, de la Constitución española y del derecho internacional por otra parte, y cómo trata de nacer un nuevo sujeto internacional sin que tenga, al menos desde los parámetros actuales del derecho internacional, ¿no?, pues una base desde la que pueda nacer. Gracias. Muy bien, pues gracias, Juan Luis, por ajustarte al tiempo.
Y ahora pasamos a llamar a los dos últimos personas que presentan comunicación para que suban a la mesa, y son Ramón Ruiz Ruiz y Amir Al-Hassani Maturano. Muy bien, pues en primer lugar tiene la palabra Ramón Ruiz Ruiz. Por una cosa. ¿Perdona? Que siga el orden, si no te importa, por una cosa, porque ella es que va a hablar de derecho internacional y yo hablo que No, es de No, es constitucional, constitucional. es de mañana. Vale, entonces, Como decía, tiene la palabra Ramón Ruiz Ruiz. bien, buenas tardes. En primer lugar, querría felicitar a los organizadores de este congreso por la oportunidad del mismo y por el nivel de las personas seleccionadas como ponentes, ¿no? Bueno, y hasta aquí mis palabras protocolarias. No tengo tiempo para más porque solo dispongo de 10 minutos, ¿no? Así que dense por felicitados y por agradecidos. Bien, otra cosa, debido a este poco tiempo que dispongo, yo, bueno, aquí se produce un cambio de tercio. Es decir, yo no soy de Derecho Internacional, yo soy profesor de Filosofía del Derecho, con lo cual voy a hablar de un punto de vista bastante diferente al que se ha hablado hasta este momento. Y también quería, bueno, pues de alguna forma excusar mis palabras porque voy a tratar un tema que es un tema delicado y controvertido, y sin embargo, debido al tiempo, pues lo voy a hacer de forma superficial. Son argumentos que necesitarían evidentemente un mayor desarrollo y justificación. Bien, el título de mi pequeña intervención es la objeción mayoritaria a la justicia constitucional, el caso de Cataluña. Supongo que la mayor parte de las personas que están aquí conocerán el concepto de objeción contramayoritaria, pero habrá otras que no lo conozcan, por eso voy a explicarlo. La objeción contramayoritaria es un término, no la idea en sí, que es muy antigua, sino el término como tal fue acuñado por Alexander Vicker, un jurista, un profesor de Derecho norteamericano de mediados del siglo pasado, del siglo XX, y lo hizo con estas palabras. Dice: cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una ley, frustra la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora. Ejerce el control no en nombre de la mayoría imperante, sino en su contra. Esa es la razón por la que se puede acusar al control judicial de constitucionalidad como antidemocrático. Es decir, hay una idea que creo que por lo que estoy leyendo se va extendiendo últimamente entre los sectores doctrinales, políticos y también entre parte de la sociedad, que ponen en duda la potestad que tiene un órgano como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo en otros casos, un órgano totalmente legítimo, pero que no ha sido elegido por nadie, o no ha sido elegido al menos por los ciudadanos, y que no es responsable a los ciudadanos, para derogar una norma o un aspecto, algún artículo de unas normas que han sido elaborados por un parlamento, que han sido elaborados por los representantes de la ciudadanía. Esto, como digo, cada vez o en algunas ocasiones se llega a no comprender. Se considera que esto es no casa muy bien con la democracia. Es decir, con una norma elaborada democráticamente puede ser anulada por un órgano que no es representativo. Y más aún si entendemos o si vemos que las constituciones normalmente están plagadas de principios jurídicos, de preceptos ambiguos que pueden ser interpretados de diferentes formas. Puede dar lugar aquí a un choque, un conflicto entre interpretaciones. Un mismo precepto constitucional puede ser interpretado de una forma por el Parlamento y de otra forma por el Tribunal Constitucional. Y sin embargo, siempre va a prevalecer la interpretación que haga el Tribunal Constitucional. Pero esa interpretación es una más de las posibles. Por eso se suele decir también que cuando el Tribunal Constitucional declara inválida una norma por considerar que es inconstitucional, en realidad no es que esa norma sea contraria a la Constitución, es contraria a la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de esa Constitución o de ese precepto constitucional que considera vulnerado. Hay casos, es decir, esta forma o ejemplos de estas múltiples interpretaciones de los preceptos constitucionales hay muchos, pero por poner el ejemplo, quizá uno de los ejemplos más relevantes fue cuando en el año 85 se presentó la primera propuesta de despenalización de algunos supuestos del aborto. Esta propuesta, este proyecto de ley, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional,
que lo declaró efectivamente contrario a la Constitución. Pero esa declaración fue hecha por 6 votos frente a otros 6. 6 magistrados del Tribunal Constitucional declararon o opinaban que era contraria a la Constitución y otros 6 opinaban que era conforme. Al final se decidió que era contraria por el voto de calidad del presidente. Puestos aquí a hacer decir una forma un poco llamativa, podríamos decir de forma muy exagerada que al final una persona, el presidente del Tribunal Constitucional, impuso su voluntad a los ciudadanos españoles tal y como la habían representado, tal como estaba representada en el Congreso de Diputados o en las Cortes Generales. Es decir, lo cual es algo realmente que plantea dudas, ¿no? Evidentemente no soy ingenuo, ¿no? Es decir, no siempre decimos, no, es que el Tribunal Constitucional puede anular la voluntad del pueblo español representada en las Cortes Generales. Evidentemente las Cortes Generales no siempre representan la voluntad ni los intereses reales de los ciudadanos españoles, eso es evidente. Pero tenemos un mecanismo ante ello. Tenemos el mecanismo de las elecciones. Si nosotros no estamos conformes con lo que con la labor de las Cortes Generales, si nosotros consideramos que no nos representan de forma habitual o de forma conveniente, tenemos un mecanismo que es votar a otros partidos en las siguientes elecciones, y llegar a producir un cambio incluso radical, como hemos tenido ya en este periodo democrático y como auguran las encuestas, ¿no? Según las encuestas, las próximas elecciones parece ser que también puede haber un vuelco electoral bastante importante. Ante esta idea surge la pregunta, bueno, ¿y por qué, si hay esas dudas sobre la interpretación de los textos constitucionales, por qué tiene que ser ese Tribunal Constitucional? ¿Por qué no somos nosotros los españoles, los ciudadanos, los que demos la interpretación última a la Constitución? ¿Por qué incluso si entendemos que una norma aprobada en representación de los ciudadanos, que consideramos que es necesaria, que es válida, incluso si contraviene el tenor literal de la Constitución, pero si nosotros aún así pensamos que esa norma debe entrar en vigor, ¿por qué no se nos concede esa capacidad? ¿Por qué tenemos que estar de alguna forma limitados por esa norma? ¿Por qué tenemos que tener las manos atadas por una Constitución? Una Constitución y sobre todo por la forma de entender esta Constitución que da este Tribunal Constitucional. Es lo que algunas personas denominan como la tiranía del pasado. Es decir, que los ciudadanos de aquí y ahora estamos sujetos a una norma que se dio hace 40 años. A mí, por ejemplo, me molesta, podría decir, cuando con mucha frecuencia los políticos y demás se pone en duda la Constitución y siempre dicen lo mismo, es que la norma que no hemos dado. Bueno, mire usted, la norma que no hemos dado no, la norma que se dieron los españoles hace 40 años. De los que estamos aquí, muchos de nosotros no fuimos consultados, no pudimos participar siquiera. Es decir, no es la norma que nos hemos dado, es la norma que se nos dio y que nosotros hemos heredado y sobre la cual yo creo que deberíamos tener una capacidad para modificar, que sí existe, pero es tan complicada que es prácticamente imposible, o al menos una capacidad para interpretarla y adecuarla a las circunstancias actuales. Bien, esto, y muy rápidamente, porque creo que ya haré regular el tiempo, si ponemos este argumento en relación con el caso de Cataluña, y muy brevemente, se podría hacer también estas preguntas. Es decir, como saben ustedes, parte de este conflicto, aunque el conflicto viene de hace muchísimo tiempo, pero una buena parte del conflicto de Cataluña viene motivado, o al menos agravado, por aquella sentencia del Tribunal Constitucional que vulneraba o que invalidaba algunos de los artículos del Estatuto de Cataluña, del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Bien, nos podemos plantear y decir, bueno, ¿por qué hay un tribunal que está autorizado para anular unas normas o unos artículos que han sido refrendados por las Cortes Generales Españolas, por el Parlamento de Cataluña y por el pueblo catalán en un referéndum? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa capacidad? ¿Por qué no respeta la decisión mayoritaria? Repito, ya no solamente de Cataluña, sino también de las Cortes Generales. Es decir, ¿por qué no podemos ser los españoles, yo que digo los españoles, no los catalanes, solamente los catalanes, ¿por qué los españoles actuales, del presente, no podemos ser quienes decidamos qué solución encontrar o qué solución vamos a buscar para encajar Cataluña y otros territorios en España? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a una norma, como decía antes, de hace 40 años o incluso peor, a la interpretación que de esa norma hace un Tribunal Constitucional, hace un órgano no elegido democráticamente?
simplemente, y termino con esto, pongo un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora. Uno de los artículos que fue modificado o que fue anulado por el Tribunal Constitucional era el referente al síndic de Greuges, ¿no? El defensor del pueblo catalán. Según el estatuto originario de autonomía, se establecía que el defensor del pueblo catalán tendría competencias exclusivas en todo lo referente a la administración catalana. Es decir, que no podrían ser juzgados o no podría investigar los supuestos vulneraciones de derechos de la administración catalana el defensor del pueblo español. Bien, leyendo la Constitución al respecto, la Constitución dice básicamente que el defensor del pueblo español tiene la competencia de supervisar el funcionamiento de la administración. Punto. Eso se puede interpretar de muchas formas. De la administración, bueno, se puede interpretar como que se refiere a la administración central, porque se puede interpretar, quiero decir, si se quiere encajar, es decir, si el pueblo español quiere encajar esto, las interpretaciones pueden ser muy variadas. Es por poner un ejemplo que se me ha surgido en este momento. Bueno, pues de la administración estamos hablando de otro, y luego de cada administración autonómica tiene además sus propios órganos o sus propios defensores, ¿no? En cualquier caso, ya sí que es verdad que termino, es esta idea, esta doctrina de un país sin supervisión de un tribunal constitucional, un país en el que la ciudadanía y más concretamente el Parlamento sea completamente soberano y no tenga que estar sometido a este tribunal constitucional, es algo que suena aquí, yo creo que para la mayor parte de la gente pues, puede sonar un poquito extraño y un poquito como algo como peligroso, ¿no? Es decir, bueno, es que entonces quedamos en manos de un Parlamento, es que entonces no tenemos esta garantía que la Constitución. Pero yo simplemente termino. Si hay una serie de estados que, como son el Reino Unido, los Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, en los que esto es así, en los que el Parlamento es soberano, en los que no hay tribunal constitucional, o si lo hay, en este caso suele ser el Tribunal Supremo, en unos casos no tiene capacidad para enjuiciar la constitucionalidad de las normas, pero en otros casos sí la tienen, pero es una mera recomendación y luego el Parlamento puede mantener esas normas. Y sin embargo son, como ven, todos ellos ejemplos de países, creo que absolutamente democráticos y respetuosos con los derechos humanos. Bien, eso es. Bueno, Ramón, muchas gracias por tu aportación. Y el punto y final de esta primera sesión del Congreso Académico relativo al desafío soberanista en Cataluña lo pone Amir Al-Hassani Maturano con una comunicación dedicada a la senda, una reforma constitucional íntegra con incógnitas. Buenas tardes, casi buenas noches ya. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Jaén y a los colaboradores y organizadores. Y intentaré no desarrollar mucho lo que tenía escrito porque mañana, como es ya materia constitucional, seguramente los ponentes y el resto de compañeros lo desarrollarán. Iré directamente al quid de la reforma. Pues bien, desde una perspectiva material, atendiendo al grado de competencias, nuestro Estado autonómico puede equipararse a un Estado federal, pero no lo es, dado que no existe lo que llaman los constitucionalistas un pacto federal, es decir, un consentimiento expreso de cada nacionalidad o región a su posición en el Estado. Un avance en el Estado federal, que es mi humilde posición, podría incluir la mejora de cooperación entre las comunidades, entre estas y el Estado, la participación de las comunidades autónomas en instancias europeas, y una buena ingeniería constitucional en el Senado, que es la mayor reforma que llevan años escribiendo los juristas, obras y obras, pero nunca se ponen los políticos a hacerlo. Y el objetivo principal de esta reforma federal debe ser reducir uno de los defectos actuales de la regulación competencial, es decir, la bilateralidad. Si observamos el modelo federal alemán, implica per se la igualdad de todos los territorios federados, al menos competencial. Y posiblemente esta idea no es bien recibida por los nacionalistas. Al parecer, la ambición de catalanes y vascos es poseer estructuras políticas propias de Estado, separándose de forma vistosa y consensuada y adquiriendo un estatus de Estado independiente de la comunidad internacional, que es lo que han tratado los anteriores ponentes. Pues bien,
este proceso soberanista ha permitido aumentar la necesidad de acometer en mayor o en menor grado una revisión de la Constitución territorial, acentuándose en estos años de profunda crisis económica. La progresión a un sistema federal perfeccionado se configura como una vía. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta reforma constitucional? Algunas ideas ya las he trasladado, pero intentaré ahondar en ellas. En primer lugar, como reconocen algunos constitucionalistas, mayoritariamente los federalistas, se ha de reconocer en la Constitución a las comunidades existentes con sus correspondientes denominaciones, cosa que a día de hoy únicamente se habla de nacionalidades, continuando con un clarificado reparto competencial, limitándola, si es posible, a 2 listas, exclusivas o compartidas. Este reparto ha de inspirarse en el principio de subsidiariedad, como en Alemania. Los estatutos de autonomía federales deben ser aprobados definitivamente por las correspondientes asambleas autonómicas, dejando exclusivamente a las Cortes Generales un voto de negación, si encuentran, obviamente, algún elemento contrario a la Constitución. Junto a la transformación del Senado en una cámara con funciones semejantes a la del Bundesrat alemán. Todo ello con una potenciación de los órganos multilaterales de cooperación gubernativa y administrativa, desde la Conferencia de Presidentes a las múltiples conferencias sectoriales. Modificar en todo lo que fuera oportuno la organización y competencias del Tribunal Constitucional en el sentido de que deje de ser un órgano que concentre todos los recursos de determinados asuntos. Una de las contenciones a esta reforma, aparte de aunar el consenso político, que es complicado, se encuentra en los varios enemigos culturales insertados dentro del sistema, entre ellos el populismo y el nacionalismo. Ambos tienen en común que inventan una comunidad ideal a tal desastre actual, la posverdad, para dividir a la sociedad, perdiendo una oportunidad de iniciar la salida con concordia y la meta con consenso, con el fin de vivir con un proyecto común. Otra freno a la reforma constitucional, que no lo extenderé, reside en la falta de interiorización de la idea federal. Pérez Royo y Aragón Reyes, 2 constitucionalistas destacados, destacan que no solo es una reflexión jurídica, no es solo un punto de vista material lo que necesita la reforma, sino que también requiere una reflexión política, requiere de prudencia, suficiente maduración y un alto consenso social y político con solvencia técnica. ¿Por qué una reforma constitucional íntegra federal? A día de hoy, junto al desencanto ciudadano desde un prisma técnico-jurídico, se observan diversas imperfecciones, como las reglas de reparto competencial, insuficiencia en la coordinación y cooperación intergubernamental y el aspecto problemático de la financiación, que no lo he querido extender porque si no, no podríamos llevar mucho tiempo. Bueno, pues bien. Aunque aparentemente por el grado de competencias nuestro Estado autonómico puede equipararse a un Estado federal, hemos dicho que no lo es, porque carece de la legitimidad federal, al no ser resultado de un pacto constitucional en el que se define la posición del Estado y de cada una de las nacionalidades y regiones que se integran en el mismo. En consecuencia, el objetivo de reformar el modelo federal en modelo federal Estado autonómico requiere un trabajo de adaptación y modificación de las técnicas constitucionales y otro dirigido al logro de la legitimidad federal del nuevo Estado descentralizado. ¿Por qué federalismo? El federalismo no es ni mucho menos separatismo, sino que al contrario, pretende la unidad en el respeto a la diversidad. Proporciona un modelo flexible del gobierno plural y multinivel, fundamentados en consentimiento mutuo, en el coejercicio del poder político y colaboración para conciliar sentimientos identitarios donde el poder está distribuido conforme al principio de subsidiariedad. Conclusión. Solo una idea, que hay autores que abogan por un Estado asimétrico, donde se incluiría a Cataluña o al País Vasco como Estados libres asociados. Yo creo que eso repara en la noción, lo que han hablado anteriormente los catedráticos, en la noción romántica de nación. Bien. En conclusión, en resumen, el desarrollo contradictorio del Estado autonómico ha llevado a situaciones recentralizadoras o federales,
la acción federal parece ser el modelo viable. Parece inevitable la reconstrucción federal de algunos preceptos constitucionales, entre ellos principalmente el Senado, para un avance en su configuración interna como funcional. Y la unidad definida por la actual organización jurisdiccional que conlleve un proceso de descentralización federal de la justicia. De manera acertada, el profesor Gerardo Ruiz Rico nos habla del riesgo de hacer una reforma express sin un resultado previsible. Ahora bien, quizás una capacidad de reforma puede conllevar efectos colaterales perversos y un creciente despego ciudadano. Es tiempo de reformas constitucionales, lo es, sin duda, pero las circunstancias no acompañan. Gracias. Bien, pues gracias por esta comunicación y con esto damos por concluida la primera sesión de mañana más. Continuamos mañana a las 9:30. Gracias por la asistencia.